En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque río distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía quién era el Señor. Jesús se acerca, tomó el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Al encontrarnos, queridos hermanos, en la octava de Pascua, seguimos con los relatos de la resurrección. Y precisamente todos los relatos de la resurrección de Cristo están plagados de pistas que nos conducen a la Eucaristía. Si la Magdalena buscaba el Corpus Christi, lo de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Y después, en el cenáculo, Jesús compartió comida con los suyos, como la comparte con nosotros en cada Santa Misa. «Vamos, almorzad», les dice hoy en la orilla del mar Jesús a sus discípulos. ¿No te bastan estas palabras para que lo que busques en la Eucaristía lo encuentres? Si no te bastan, echa un vistazo al menú del día: unas brasas con un pescado puesto encima y pan. ¿Necesitan más pistas? Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Interesante esta frase. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Ante los ojos, el cuerpo de Jesús no era idéntico al que conocieron durante 3 años. No tiene nada de extraordinario. Al fin y al cabo, ese cuerpo había cruzado la historia y pasado al lado de la eternidad. Pero aquellos hombres sabían bien que era el Señor, como nosotros sabemos por la fe, aunque no veas, que es Él quien se nos muestra bajo la forma del pan, que está en la Eucaristía, que está en el sagrario. Por tanto, hoy corre al altar. Allí en esa orilla te espera Jesús glorioso para comer contigo. Valora la Eucaristía. El Señor está ahí. Aliméntate de Él. ¡Feliz día!